Un saludo para todos, mi nombre es Luis Miguel Becerra y yo soy orgullosamente nutricionista de Colombia. Soy profesor universitario de carreras de medicina y de nutrición. Hago este video porque considero que es una obligación para las personas que nos desempeñamos en el área de la salud y sobre todo los que nos desempeñamos en el tratamiento nutricional, desmentir una gran cantidad de mentiras y de falacias que se han dicho en videos en redes sociales, específicamente hablando de uno que vi el día de ayer, en donde se hablaba una gran cantidad de cuestiones a lo largo de los lácteos y en referencia a ellos que son completamente mentira, que son uniones entre varios conceptos que realmente no son errados y que las personas merecen y deben recibir información que pueda ser comprobable, que efectivamente sea cierta y que no infunda ese miedo y esa falacia de miedo en las personas. Porque el éxito del profesional en nutrición, el éxito del profesional de la salud, no es enseñarle a las personas a temerle a la comida, sino a comer inteligentemente. Uno de los primeros factores de los que se habla en este video es que los seres humanos somos las únicas personas o los únicos seres vivos que consumimos leche de otros animales que no sea su propia madre. Esto no es cierto. Como ustedes lo pueden ver en las imágenes, hay diferentes animales que en el marco de algunas situaciones particulares consumen los lácteos y consumen la leche de otros animales sin ningún tipo de inconveniente. El ser humano, dentro del tubo digestivo del ser humano, la única enzima que no necesita sustrato, es decir, que no necesita algo para producirse, es la lactasa, que es la enzima que desdobla los disacáridos, que son esos carbohidratos, esos azúcares de la leche que se componen de glucosa y galactosa. Entonces, no es cierto que el ser humano no esté apto para el consumo de leche de vaca. Los primeros datos que tenemos de consumo de leche en el ser humano vienen de hace más de 4000 años. Llevamos miles de años consumiendo leche y consumiendo pan y ahora todo el mundo es celíaco y todo el mundo tiene intolerancia a la lactosa o alergia a la proteína de la leche de vaca. Eso no es cierto. De hecho, si lo vemos, el principal carbohidrato de la leche materna en el ser humano es lactosa, es decir, es el mismo carbohidrato que tienen mayoritariamente la leche de vaca. Por ende, pues sería un absurdo decir que los seres humanos no están aptos para consumir lactosa. Cuando el ser humano nace, tenemos entre el 40 y el 60% de la producción de la lactasa y a lo largo de la vida, como ustedes lo verán en los estudios, por ejemplo, de Cuadros Mendoza, él demuestra que esa producción de lactasa se va incrementando. Es cierto que hay algunas poblaciones en el mundo que no pueden consumir o que no producen tanta de esta enzima, pero por ejemplo la población colombiana y la población latinoamericana no es una de estas constantes y llevamos gran cantidad de tiempo consumiendo leche. Tercero, las prevalencias es decir, la cantidad de personas que presentan intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es primaria y secundaria, es decir, primaria cuando naces con una deficiencia en la producción de esa enzima, es muy extraño que eso ocurra, y la intolerancia secundaria que es producto de otros tipos de patologías o de condiciones. No es cierto que el 75% de las personas en el mundo sean intolerantes a la lactosa. Diferentes estudios han demostrado que las prevalencias pueden ir entre el 15 e inclusive hasta el 100%. Lo que demuestran los estudios no es que las personas sean intolerantes como tal a la lactosa, sino que tienen algunos síntomas que son sugestivos de deficiencia en el metabolismo y en la absorción de esa lactosa, pero no intolerantes. Algunos estudios también han demostrado que no es ni siquiera la misma enzima, es decir, no es que el ser humano no esté apto para consumir la lactosa porque tenga deficiencias de la lactasa. Hay un tipo de probiótico, una bacteria probiótico que se llama Lactobacillus bulgaricus, que es esencialmente la que ayuda a que la lactasa desdoble esos carbohidratos. ¿En dónde encontramos ese Lactobacillus bulgaricus? En la leche. Es decir, que lo que estamos creando es un problema de intolerancia también en las personas por el bajo estímulo que tenemos del consumo de lácteos, porque esa bacteria es la que ayuda a desdoblar la lactosa. Muchos pacientes tienen que consumir probióticos y no dejar de consumir leche. Y consumiendo esos probióticos, la absorción de la lactosa es mucho más adecuada y se resuelve el problema. Es decir, que el problema no es la leche ni la enzima en la persona.
El problema es que dejar de consumir lácteos, por ejemplo lácteos fermentados, hace que haya una deficiencia en las bacterias probióticas, en las bacterias normales del intestino de las personas, y eso conlleva a que también se generen mayores probabilidades de tener esas alteraciones con la lactasa. Entonces es un círculo vicioso en que recomienda no consumirla, pero por no consumirla dejan de tener el estímulo adecuado y dejan de tener las bacterias normales para que se presente realmente la absorción correcta. Cuarto, no es cierto que las personas que consuman más lácteos suban más de peso. Hay varios estudios, por ejemplo, hay estudios que han calculado el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular, por ejemplo, en las clínicas lo medimos con algo que se llama la escala de Framingham. Hicieron un estudio en donde compararon las personas que no consumían lácteos fermentados, por ejemplo, con las personas que sí los consumían, y se dieron cuenta que las personas que consumían más lácteos fermentados tenían menor ganancia de peso y tenían menor circunferencia de cintura en comparación con los que no consumían lácteos. Es decir, que consumir lácteos, sobre todo lácteos fermentados, por ejemplo el yogur, con un bajo contenido de azúcar, obviamente, o sin azúcar, es altamente benéfico para evitar el sobrepeso. A los niños, por ejemplo, la mayoría de las guías de expertos mundiales recomiendan dar lácteos fermentados, no suspenderlos. Entonces es una mentira, es incorrecto decir que los lácteos aumentan de peso a las personas. Es el desbalance energético, el superávit, la cantidad grande de calorías en función de las calorías que no se gastan, lo que hace que las personas suban de peso. Pero no son los lácteos son protectores para eso. Quinto, la caseína efectivamente ha demostrado que en personas susceptibles, es decir, no en cualquier persona, no es que todos los seres humanos seamos susceptibles a tener alguna complicación por consumir caseínas, si tienen la susceptibilidad, desarrollan alguna condición, pero no son todos, son muy pocas personas las que tienen esta susceptibilidad. Hay diferentes estudios que han demostrado que inclusive la leche de vaca tiene algo que llamamos péptidos bioactivos, es decir, unos pequeños tipos de proteínas o fases de las proteínas que tienen una acción biológica en el ser humano y que en esa acción biológica ayudan a disminuir la probabilidad del cáncer, de problemas inmunológicos, de úlceras, de alteraciones endoteliales, de alteraciones vasculares, inclusive de alteraciones mentales. Los lácteos y las proteínas que vienen dentro de los lácteos protegen al ser humano para una gran cantidad de enfermedades. Se han descrito 4 o 5 enfermedades que están relacionadas con el consumo de caseínas. Se han descrito más de 60 enfermedades que se pueden prevenir o contribuir a prevenir con el consumo de esas proteínas lácteas. Entonces, en el costo-beneficio es mucho mejor consumir proteínas de origen lácteo que se absorben más rápidamente, que tienen mayor cantidad de leucina, que hacen que los músculos crezcan más fácilmente en comparación con no consumirlas. Entonces, no es cierto que la caseína sea 100% dañina para todas las personas. Solamente es para personas susceptibles y de esas hay muy pocas. Sexto. Una de las principales excusas que utilizan las personas es apelar a algo que le llamamos falacias del miedo o del asco. Es decirle a las personas que dentro de la leche que consumen hay pus, hay antibióticos, hay bacterias. Eso no es cierto. En Colombia tenemos una legislación, en todo el mundo hay legislación. En Colombia tenemos la ley 9ª, tenemos resoluciones específicas que nos determinan y nos indican cómo se deben manejar los lácteos. El decreto 616 del 2006 establece cuáles son las directrices en específico para que una empresa pueda lanzar al mercado lácteos. Es decir, no cualquier persona puede sacar un producto lácteo en Colombia. Eso tiene unos sistemas de verificación. En el año 1864, Louis Pasteur desarrolla la pasteurización, un proceso en el cual se eleva la temperatura de líquidos, por ejemplo el vino, la cerveza, la leche, y se eleva a una temperatura muy alta durante un tiempo muy corto en donde se inactivan y se destruyen gran cantidad de bacterias. Inclusive nosotros pasteurizamos la leche materna para inactivar y destruir el virus del VIH. Eso mismo ocurre con los lácteos pasteurizados que se tienen disponibles en el mercado. No es cierto ni que haya pus, ni que haya bacterias, ni que haya antibióticos, porque el proceso de pasteurización los destruye y los desnaturaliza.
Entonces, en función de ello, ninguna leche del mercado que esté pasteurizada, obviamente, tendrá ese tipo de productos, porque los procesos en los cuales se realiza esa pasteurización impide que se presenten ese tipo de productos. Las enzimas, las bacterias y algunos parásitos, así como virus, trabajan a una acidez y a una temperatura en específico. Si se aumenta la acidez, si se aumenta la temperatura, esas bacterias se inactivan y se desnaturalizan. Es decir, no pueden estar presentes en la leche porque no es físicamente posible que con ese proceso de pasteurización, que si ustedes buscan una leche que diga UAT o UHT, les da la garantía de que ha sido pasteurizada y les da la garantía de que es una leche que es perfectamente apta para el consumo humano. Ninguna vaca con una enfermedad severa es pasada a los sistemas de ordeño, y si es pasada a los sistemas de ordeño, los procesos de producción y de calidad de las empresas que producen lácteos en Colombia, así como en todo el mundo, hacen que esas bacterias, esas condiciones inadecuadas que se pudieran presentar en la leche, se pierdan y sea completamente inocuo para el ser humano. Séptimo, el calcio es muy importante en esto. Algunas veces se confunde a las personas y al público en general diciendo que algunos alimentos vegetales tienen grandes concentraciones de calcio y por eso son mejores que el calcio que proviene de los lácteos. El calcio que proviene de los lácteos, al tener lactosa la leche, favorece la absorción del calcio. Del calcio se puede absorber del proveniente de la leche entre el 20 y el 75% de ese calcio que se consume ahí. Es decir, que entre más se consuma, probablemente hay mayor cantidad de calcio que se pueda absorber. Del calcio de origen vegetal solo se absorbe entre el 1.5 y el 2%. De cada 100 gramos de calcio vegetal que yo encuentro, por ejemplo, en el brócoli, solamente absorbo 1 gramo de ese calcio. Mientras que si yo encuentro, por ejemplo, 125 miligramos de calcio en 100 mililitros de leche, puedo llegar a absorber entre 20 y hasta 60 miligramos de ese calcio. O sea, es mucho mayor la cantidad de calcio. ¿Por qué ocurre esto? Porque en los vegetales hay algo que llamamos antinutrientes, unos productos que lo que hacen es disminuir la absorción del calcio. Por ejemplo, las sales oxálicas y las sales fíticas, los oxalatos y los fitatos. Esa es la razón fundamental de por qué yo puedo consumir 500 gramos de brócoli y con eso tener, por ejemplo, 800 miligramos de calcio, un ejemplo, pero de eso solamente absorber 8 miligramos, mientras que yo puedo consumir 250 mililitros de leche y de eso puedo absorber 150, 160 miligramos de calcio disponible para las reacciones. Entonces, no es cierto que sea mejor y más absorbible el calcio de los vegetales, porque físicamente dentro del intestino esos antinutrientes, los oxalatos y los fitatos, hacen que se absorba menos ese tipo de calcio. Y no es solamente el calcio, la vitamina D que se tiene dentro de la leche, la vitamina A, la proteína, que es una de las proteínas que mayor utilización biológica tiene, que mayor cantidad de aminoácidos esenciales tiene, que puede llegar a tener la mayor concentración de leucina, que es un aminoácido que es súper importante para los músculos. De hecho, los fisicoculturistas toman leche para que puedan llegar a tener una síntesis y una densidad de masa muscular mucho más grande. No solamente eso, también tenemos la cantidad de colesterol, y el colesterol es bueno, no hay que satanizarlo. De hecho, el colesterol es necesario para que haya síntesis de las hormonas, testosterona, para que hayan estrógenos. Es decir, el ciclo menstrual también se regula en función de consumir lácteos. La cantidad de testosterona depende también de la cantidad de colesterol que yo consuma. Dentro de la leche hay colesterol. Entonces es importantísimo tratar de entender que la leche es un superalimento, que es muy necesaria en todos los rangos de vida. Después del año de vida recomendamos el consumo de lácteos. Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo recomienda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo recomiendan todas las asociaciones grandes de alimentación y nutrición, así como de pediatría y de geriatría de los adultos mayores. Hay muchos investigadores, hay más de 70.000 artículos publicados sobre los beneficios de la leche de vaca y del consumo de lácteos en el ser humano.
Entonces no se trata de que simplemente creamos porque sí que es necesario, sino que hay información que nos ha demostrado que es cierto. Hace 4000 años consumimos leche y la vamos a seguir consumiendo porque es necesaria, porque en la medida en la que consumamos lácteos y derivados tenemos mejores bacterias intestinales, mejor disposición de la vitamina D, mejor absorción de calcio, una buena absorción de proteína y de grasas y una mejoría en la salud tanto cardiovascular como osteomuscular. Por eso, si tiene alguna duda de si debe o no consumirlo, contacte a su nutricionista más cercano, vaya a su sistema de salud y solicite una consulta con un nutricionista, con un profesional, con un especialista que se haya dedicado a eso. Es importante entender que estas recomendaciones que son nocivas y que faltan a la verdad pueden llegar a producir riesgos muy grandes a futuro, porque después de los 30 años deja de absorberse el calcio. Entonces, personas que dejen de tomar leche a temprana edad tienen mayor probabilidad de osteopenia y mayor probabilidad de osteoporosis, mayor probabilidad de fracturas y de hecho mayor probabilidad de obesidad y de enfermedades cardiovasculares. Por eso no coma cuento y siempre asesórese de su nutricionista de confianza.